Así que tengan todos muy buenos días. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que estén desde sus hogares, pues, empeñados en salir adelante en esta etapa del ciclo a través de las distintas materias que están cursando y que puedan salir satisfactoriamente los resultados de acuerdo a cómo cada uno de ustedes haya planificado en sus ocupaciones diarias, pues ir estudiando, ir preparándose para ir cada día pues obteniendo mejores éxitos que el día anterior. Así que sean bienvenidos. Vamos a proceder. Solo confirmo, tenemos video y audio sin problema. ¿Me confirma alguien? Hay video y audio. Va, muchas gracias. Entonces voy a preparar el material que se va a trabajar. Y ya habíamos adelantado un poco ayer esto. Que iba a ser lo relativo a las funciones trigonométricas, las gráficas de las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es lo que vamos hoy a trabajar. Y esperaría que todos vayan leyendo un poco, tratando de practicar. Aquí es cuestión de ir desarrollando ejercicios. Al final, en la última media hora, más o menos, de la clase, ustedes, algún material que tengan y que hayan tratado de hacer, etcétera, y que hayan tenido dificultad, podrán hacerlo. Si no, lo dedicamos para trabajar algunos ejercicios especiales, particulares, que se puede hacer con las funciones trigonométricas también, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues vamos a estar listos para ir completando lo que significa en esta mañana las gráficas justamente de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Este material que vamos a compartir inicialmente es un material que tienen en sus apuntes, ¿verdad? Y que en alguna forma ya espero que lo estén como revisando para que vayan avanzando en la consecución de la asimilación de conceptos de esta temática. Ayer, haciendo un breve recordatorio, lo que hacíamos era trabajar con lo que es la resolución de triángulos, rectángulos en principio, y de lo que es triángulos oblicuángulos. Entonces, en ese sentido, pues, es lo que hemos estado como trabajando en estos modelos. Hay un material que voy a compartir también este día que trae algún resumen de ejercicios para practicar. Voy a comenzar a preparar también la guía de problemas que van a tener para que la otra semana ya podamos tener de la parte esta de trigonometría el resumen de los ejercicios y de una vez ya indicar o adelantar algunos de estos ejercicios que van a ir ya desarrollando como tarea para que se vaya adelantando este trabajo y no se acumule mucho. Se consiguen dos objetivos. Uno, practican lo que se ha estado viendo, y dos, van acumulando ya el trabajo que se va a presentar en la semana antes de los parciales. Entonces, eso como una pequeña observación, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues, no digo más, vamos a esperar que brevemente algún par de personas más se puedan conectar y con eso, pues, vamos a ir ya iniciando. Entonces, estoy esperando que son las 7:05, esperaremos 2 minutillos más, quizás 2 o 3 minutillos más, y vamos a iniciar el desarrollo de la actividad. Así que si hay algún comentario de parte de alguno de la clase, alguna pregunta en concreto, aprovechemos estos minutos para hacer esas observaciones correspondientes, ¿verdad? Así que dejo el micrófono abierto para que lo puedan utilizar. Si hay alguna pregunta, alguna observación, alguna duda que tengan, pues las pueden hacer, ¿verdad? Estoy atento a escucharles, ¿verdad?
mientras esperamos, por supuesto, que algunos otros compañeros se incorporen y ya podemos iniciar inmediatamente la clase, ¿verdad? Bien, el día de ayer, entonces, el trabajo consistió en la resolución de triángulos de tipo rectángulo, en principio, que estos tenían la característica de tener un ángulo recto. En estos triángulos, o se aplican el teorema de Pitágoras para encontrar alguno de los lados, cuando ya se conocen dos, o se aplica las funciones trigonométricas, si no conocemos dos lados, sino que solo un lado, y algún ángulo. Entonces, hallar los dos lados restantes, ya sea catetos o hipotenusa, involucra el uso de una razón trigonométrica para luego operar. Se vieron también algunos ejercicios que eran no solo directamente triángulo rectángulo, sino que había que generar la figura triangular y triángulo rectángulo para poder identificar ahí. Fueron los ejercicios de aplicación que vimos el día de ayer. Entonces, esto nos permite en alguna forma tener una idea de las aplicaciones de esta temática. Luego pasamos a lo que era la identificación de los triángulos oblicuángulos, que si recuerdan, la característica principal es que no tenían un ángulo recto, sino que tenían o los tres ángulos agudos, que era un triángulo acutángulo, o un ángulo obtuso y otros dos agudos para clasificar esa figura en un triángulo obtusángulo. Bueno, este concepto nos lleva definitivamente a identificar que es factible tener triángulos de dos tipos, pero también que la ley de senos y cosenos, que fue lo último que se vio, se pueden aplicar incluso la ley de senos y cosenos a los triángulos rectángulos, pero no hay necesidad porque estos son más fáciles de operar. Ley de senos y cosenos se lleva hasta los triángulos oblicuángulos para aplicarla. ¿Cuándo usted debe aplicar una ley de senos? Pues la va a aplicar siempre y cuando no pueda tener en una relación trigonométrica de cociente un lado conocido y el ángulo opuesto también. Si usted conoce un lado y el lado opuesto, téngalo por seguridad que puede entrar directamente con ley de seno. Entonces, conocido un lado y su ángulo opuesto, puedo aplicar ley de seno. Pero si en la configuración de la expresión triangular no tengo exactamente conocido un lado y su ángulo opuesto, sino que me dan otros elementos del triángulo, pueden darme dos ángulos y un lado, pero no un ángulo y un lado opuesto, entonces entramos a encontrar por ley de coseno, ya sea el lado o ya sea el ángulo, porque pudiera ser que la incógnita sea el lado, conocidos dos lados y dos ángulos y el lado, o que la incógnita sea el ángulo. Entonces ahí se opera. Media vez ya se obtiene ese primer valor que faltaba en un triángulo oblicuángulo, inmediatamente sí se puede ir usted trabajando por ley de cosenos. Entonces, vamos a continuación a iniciar la temática de este día, que se refiere justamente a el dibujo de lo que va a ser las funciones trigonométricas, ¿verdad? Así que
Paso a mostrar la pantalla en este momento y vamos a iniciar entonces el planteamiento de esta temática, ¿verdad? Bien, vamos a cerrar la cámara para concentrarnos exclusivamente en la presentación. Me dicen cuando ya la vean. En este momento ya se ve. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en la página número 27 es esta, 26 concretamente, va a aparecer 26 numérica, 28 de continuidad, ¿verdad? Porque hay un par de páginas que agregamos ahí para tener los triángulos notables 30, 60 y 45. Por eso esta, que es la 26, aparece acá en la parte inferior como número 28. Pero bueno, la página es la 26, donde comenzamos a estudiar lo que son las gráficas de funciones trigonométricas y cómo se van a construir. Ok, entonces, dice así. Habíamos estudiado inicialmente o antes de esta temática las funciones logarítmicas y exponenciales. Y antes también habían ustedes visto las generalidades de lo que son las funciones. Por allá se vieron funciones algebraicas totalmente, funciones radicales pares, funciones cúbicas, funciones valor absoluto, funciones escalonadas, funciones seccionadas, funciones en parte, etcétera. Todas esas eran las funciones iniciales algebraicas de distintas índoles, incluso las funciones racionales, ¿verdad? Que tenían asíntotas verticales, horizontales, etcétera. Aquellas eran las funciones algebraicas y luego hay un bloque de funciones que se llaman funciones trascendentes. La primera de las funciones trascendentes es la función exponencial, la función logarítmica, que es su inversa, el segundo bloque de funciones logarítmicas, las primeras, las exponenciales, las segundas, las terceras son las funciones trigonométricas y las cuartas son las funciones trigonométricas inversas, que nosotros no las vamos a tocar acá, pero que prácticamente si yo tengo el gráfico de esta, que va a ser la función seno, así en el eje X, oscilando como una especie de onda, pues ya está. Al tener eso así, si pensamos en que cuando se haya la inversa, usted va a invertir coordenadas X y Y, pues esto en vez de ir en el eje X como una curvatura, como una especie de onda, lo que iría en el eje Y, ¿verdad? Esa curvatura se desplazaría en el eje Y. Si en el eje X acá los valores iban desde menos infinito hasta más infinito, que son valores angulares, numéricamente hablando, son números en radianes, o ángulos en grados hexadecimales, estos pasarían de ser eje X al eje Y si encontraran la trigonométrica inversa del seno. Y si la función seno, como vamos a ver, tiene un mínimo valor -1 y un máximo valor 1, oscilando Y, que es el rango de valores que toma la función seno entre -1 y 1, pues ya está. Esto que era Y en la función seno, en su inversa va a ser X. Entonces tendríamos de -1 a 1, donde iría la función que aparecería como una especie de onda sinusoide, que se llama, pero desplazándose a la izquierda hasta -1 y a la derecha hasta 1. Entonces, esta va a ser la cuarta parte de las funciones trascendentes. Repitiendo, exponenciales, las primeras, la segunda trascendente son las logarítmicas, la tercera son estas que vamos a estudiar, las trigonométricas, el cuarto bloque serían las trigonométricas inversas, que no las vamos a estudiar, pero que sin embargo, atentos, va a quedar por ahí en la tarea un pequeño ejercicio de investigación donde hagamos alguna aplicación de funciones trigonométricas
De hecho, si nos queda chance al final, lo vamos a hacer únicamente algún par de ejercicios y la parte gráfica que ustedes podrán también consultar en libros y luego aplicarla y hacer el dibujo de esta gráfica. Va a quedar como un pequeño ejercicio de investigación para ustedes en la tarea grupal. Pues bien, llevamos ahí 4, ¿verdad? Logarítmicas, exponenciales, trigonométricas y trigonométricas inversas. Hay otras que también son funciones que se estudian muy poco a nivel de bachillerato, a nivel de universidad, solo en cursos de especializados ya de matemática o de ingeniería eléctrica, se habla de las funciones hiperbólicas, así como hay seno, va a haber un seno hiperbólico, que son funciones en términos de funciones exponenciales, o sea, el seno de la función hiperbólica va a ser una especie de función suma de exponenciales que luego generan algunas gráficas interesantes. Y existen también las inversas de esas funciones hiperbólicas. Ese grupo de 6 funciones son las que se conocen como funciones trascendentes. Nosotros estudiamos 3, bueno, 4, porque las trigonométricas inversas no es cosa del otro mundo, pero les va a quedar como pequeña investigación. Pues bien, dice, las funciones trigonométricas junto con las logarítmicas y las exponenciales constituyen funciones de variable real sencillas que no se pueden expresar mediante operaciones algebraicas. O sea, las funciones de tipo trascendente no son funciones algebraicas, son funciones justamente trascendentes, se llama. Esto es, no se pueden definir solo en términos de suma, restas, productos, divisiones, potencias, raíces, y entonces se van a llamar funciones trascendentes. ¿Ok? Vamos a graficar y lo vamos a hacer, van a ver, es relativamente sencillo estos gráficos. Voy a necesitar ahí que en un momento dado, pues si tienen calculadora científica a la mano, pues lo usamos, ¿verdad? Cuando nosotros construimos las gráficas de las funciones trigonométricas, usualmente, aquí dice siempre, pero yo diría usualmente, los ángulos estarán expresados en radianes, porque el radian, al final de cuentas, pi radianes, 2 pi radianes, 3 medios de pi, si usted multiplica 3 medios por pi, lo que va a obtener es un número real, que es el valor de x, ¿verdad? Ese es el concepto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es justamente tener en el eje horizontal las medidas en radianes, pero esto no quita que usted en un momento dado, si no quiere tener radianes, 0, pi medio, pi, usted tenga grados sexagesimales. Es válido también colocar aquí grados, que son los equivalentes de los radianes, ¿verdad? Pero dice siempre, para definir un número real, los ángulos van a estar expresados en radianes, o sea, números reales. Para visualizar un ángulo como variable, vamos a utilizar nuevamente un punto P moviéndose en su circunferencia unitaria. Nos dedicaremos a reducir la gráfica de estas funciones por medio de las siguientes explicaciones, concretamente la función seno. Estos segmentos ubicados en el sistema de coordenadas que vamos a llamar Y versus T, yo voy a usar siempre Y contra X, ¿verdad? Que es lo mejor. Y versus X nos sugiere que la curva del seno tiene la forma que dibujamos en esta última parte de la figura. Bueno, acá ustedes van a ver, ¿de dónde surge esta gráfica? Surge justamente de el círculo trigonométrico, que si me permiten les voy a tratar de mostrar otro material para que vean cómo se tendría que ir sacando los números que van a formar la altura de esta figura. Entonces, me voy acá. Vamos a ver si logro por acá tener algo. Bueno, no está acá.
Bueno, lo voy a buscar en un momento determinado. Lo que quiero decir es que, ¿cómo vamos a trabajar acá? Hay un círculo unitario, lo voy a mostrar mejor en la pizarra para que lo hagamos mejor y lo identifiquemos mejor. Solo voy a explicar eso y ya pasamos de nuevo a la gráfica, que van a ver que es relativamente sencilla. Voy a necesitar que tengan a la mano la calculadora para ir pidiéndole algunos datos. Entonces, dejo de presentar en este momento. Y nos metemos a que visualicen la pizarra. Ok. Bien, lo primero que voy a pedir es que dibujemos un pequeño círculo en la parte izquierda de su hoja, un pequeño círculo. Y ese pequeño círculo lo vamos a colocar eje X y eje Y acá. Y eso lo vamos a alargar. Y aquí a la par vamos a colocar un eje Y grande y un eje X también en este sentido. Bueno. Aquí estamos con 0 grados o 0 radianes, ¿verdad? Pues este va a ser en el eje XY también este punto de partida. Inmediatamente aquí llegamos a pi medios o 90 grados, ¿verdad? Pi medios o 90 grados, que lo vamos a ubicar a una distancia, más o menos acá, que vamos a tener pi medios. Esto es 90 grados. Aquí tenemos ya pi. Entonces, si esta distancia de acá, de 0 a pi medios es ese, aquí marcamos pi. Solo voy a hacer un ciclo, pero luego voy a proyectarlo a otros ciclos mayores. Aquí tendría 270 grados o 3 medios de pi, porque esta distancia más o menos por acá. Y cuando hemos dado la vuelta completa, llegamos a 2pi. Y comenzamos a colocar algunos valores. Justamente ustedes hicieron una ejercitación en donde trabajamos con 30 grados, 45 grados, 60 grados. Y esto, por supuesto, se puede proyectar por acá, ¿verdad? Entonces, aquí sería 30 grados, aquí sería 45 grados y aquí 60 grados. Es decir, sería pi sextos, pi 180, entre 6 y 30, pi cuartos y pi tercios. Pi 180 entre 6 y 30, pi 180 entre 4,45, 180 entre 3,60, que en el fondo sería entre 0 y pi medio, la tercera parte, ¿verdad? Más o menos, que hay de 30 a 90, por acá tendría 30 y 45 y por acá 60. Todo esto ahí lo van a ubicar pi tercios, ¿verdad? Aquí pi cuartos, la mitad, ¿verdad? Y aquí pi sextos. Bueno, y luego llegamos a pi medio. Pues bien, para 0 radianes o 0 grados, ¿qué punto es este en el círculo unitario? En pi tercios o en 0 radianes, aquí lo voy a hacer. ¿Qué punto tengo yo en XY? Sería
componente en X 1, componente en Y 0, ¿sí? Para pi sextos. Vamos a ver qué punto tendríamos para pi cuartos y para pi tercios. Esto ustedes me van a ayudar ahí con su calculadora. La calculadora nos va a dar un dato fraccionario, nos va a dar esto es lo que yo quiero. Entonces, sabemos que un punto de coordenada XY en el círculo unitario que vamos a estar trabajando como círculo trigonométrica, la componente en X es el coseno y la componente en Y es el seno. Eso lo tenemos ya clarito, ¿verdad? Ok, coseno, seno. Pues yo les voy a invitar que me vayan ayudando a construir esta primera figura. Entonces decimos, si yo hallara para 0 grados el coseno de 0, solo practiquen, ¿no? ¿Verdad? Coseno de 0, eso les da 1, es el 1 que tengo acá, la X. Y el seno de 0 nos va a dar 0. Hoy con pi sextos es 180 sobre 6, 30 grados. Entonces encontremos el coseno de 30 grados. Le da raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 30, esto da 1/2. Claro, nosotros no vamos a necesitar el coseno en este momento. Vamos a necesitar que es la componente que da a coseno. Esto lo vamos a usar en la otra. Esta es la componente que da para seno. Nosotros vamos a usar 1/2 cuando el ángulo sea de pi sextos. Pero de una vez lo hacemos, ¿verdad? Para pi cuartos, que es 45 grados, pues usted halla el coseno de 45, hállelo. Esto le va a dar raíz de 2 sobre 2. Y va a ser el mismo valor, raíz de 2 sobre 2, en el caso del seno. Porque para 45 grados o pi cuartos es exactamente lo mismo, ¿verdad? Okay. Y luego para pi tercios va a ser lo contrario que era en pi sextos. Es decir, usted halla el coseno de 60 grados, cos 60, y eso le va a dar 1/2. Lo que era 1/2 en pi sextos, pero para Y, que es para X. Y raíz de 3 sobre 2, el seno. Bien, nosotros ahora vamos a dibujar en ese primer cuadrante 4 puntos que son parte de la gráfica. El primer punto que dice, si yo tengo 0 radianes, este es X en la figura o el ángulo, si se quiere, ¿verdad? ¿Qué nos da? Aquí lo tengo. ¿Cuánto vale el seno? Pues el seno sería 0. Es como que usted dijera, mire, voy a dibujar la siguiente gráfica. Yo tengo que dibujar Y igual el seno de X. ¿Qué tengo? Si X vale 0, ¿cuánto vale el seno? Pues vale 0. Si X vale pi sextos o 30 grados, que es lo mismo, ¿eso qué vale? 1/2. Si X vale 45 grados, que es pi cuartos, esto vale 1, ¿verdad? Perdón, esto vale raíz de 2 sobre 2, y raíz de 2 entre 2, ¿cuánto nos da? Encuentra el valor, raíz de 2 entre 2 nos da 1.7 o 0.71. Aquí es 0.5. Aquí es 0.71. Si X vale ahora pi tercios, que es 60 grados, esto le va a dar raíz de 3 entre 2. La raíz cuadrada de 3 lo dividen entre 2 y esto les va a dar 0.87. Ya no. Y si X vale el caso extremo pi medios sería acá. ¿Cuánto valdría para pi medios? Que es 90 grados. El seno. Y usted si lo haya, ¿qué pasaría en pi medios? El coseno de pi medios, si usted haya el coseno de 90, eso le va a dar 0. Pero el seno de 90 le va a dar 1. O sea que acá tendría 1. Y ya tiene ahí
en esta tablita los pares ordenados que va a dibujar en el plano. Entonces, el primer par sería 0, 0, aquí lo tiene. Segundo par ordenado sería 30 grados o pi tercios con 0.5. Bueno, yo voy a dibujar hasta acá, aquí va a estar 1/2, y aquí va a estar 1. Va a estar 1/2, que es 0.5. Entonces, 1/2, y acá 1. Entonces decimos, ahí llegaríamos hasta esta posición. En el siguiente subimos hasta 0.7, 0.5, 0.6, 0.7, por acá, para pi cuarto. Siguiente, llegamos hasta 0.87, que prácticamente es 0.9. Y finalmente, llegamos en 90 grados al tope, al punto de máxima altura, que va a ser 1. Con lo que el seno de 90 va a ser 1. Y si usted observa, la figura que va saliendo es esta curva. La parte superior de esa curva está ahí. Porque llegamos al tope. Ese cuadrante que nos genera la parte curvilínea, que es la función sinusoide o seno en ese primer cuadrante. Pues si seguimos de esa manera, usted podría, aquí tendría a 45 grados, a 30 y a 60 grados los otros puntos, ¿verdad? Que serían 90 más 30 es 120 grados. Este 120 grados o su equivalente como 120 grados para pi tercios es 60 grados, es el doble, 120 grados es 2 pi tercios. Para 90 más 45, que sería 135 grados, es 3 por pi cuartos. Acá tendría este punto de acá, que es 135 grados o 3 pi cuartos. Y para este otro de acá, sería 90 más 60, 150 grados, que sería 5 veces 30. Y 5 veces 30, si 30 es pi sexto, sería 5 pi sexto. Hasta llegar a pi, que sería este otro ángulo. Bueno, bajo ese criterio, si usted sigue usando, les invitaría, no lo vamos a hacer acá, sino que lo vamos a ir haciendo directamente con la calculadora. Yo dibujaría acá, a la mitad, estaría 3 pi cuartos, o sea, 135 grados, una tercera parte de todo el recorrido y 2/3 partes notarían que aquí es 3 pi cuartos, aquí va a ser 2 pi tercios. 2 pi tercios y acá sería este 5 pi sextos. Bueno, entonces, con 2 pi tercios que es 120 grados, quiero que me halle el seno de 120 grados, seno de 120 grados, y eso le va a dar raíz de 3 sobre 2. Y la raíz de 3 sobre 2, que era el mismo que teníamos acá, sabíamos que llevaría a 0.87. Entonces, solo nos movemos para acá. 0.87 para 2 pi tercios, o sea, 120 grados. En el siguiente ángulo, que es 135 grados, eso nos daría 0.71. Vamos acá, porque aquí tengo, aunque no lo coloqué acá, este es 0.87. ¿Y 0.87 qué es? Es este dato de acá, 0.87, raíz de 3 sobre 2. Este es 0.71. Por supuesto, un medio es 0.5, ¿verdad? Entonces 0.87 y 0.71. Entonces seguimos acá, 0.71 para 3 pi cuartos, dibujando, ¿verdad? Y para 5 pi sextos vamos a llegar a 0.5. Para pi, ¿a cuánto llegaríamos? Pi es 180 grados.
Si hallamos el seno de 180 grados, va a haber que seno de 180 grados, háyelo por favor, les da de nuevo 0. Y ha completado la otra parte de la gráfica. Entonces, esta gráfica viene acá. Haciendo esta curvatura, ¿verdad? La vamos a hacer mejor. Y ha completado ahí el tener esa gráfica en primer cuadrante de 0 a 90 y en segundo cuadrante de pi medio a pi. ¿Ve? Esa es la función seno en los dos primeros cuadrantes, lo cual viene a comprobar lo que ya decíamos en el otro proceso. ¿En qué cuadrantes el seno es positivo? Vea, y, que es el seno de x, porque esta es la gráfica, y igual seno teta o seno de x. ¿En qué cuadrante es positivo? Entre 0 y 90 y de 90 a 180, o sea, primero y segundo cuadrante. Bueno, y así nosotros podríamos seguir con más ángulos. Es decir, comienzan a generar, aquí tengo 180, le sumo 30, son 210 grados. 210 grados con respecto a 30 son 7 veces 30. Como 30 grados era pi sextos, sería acá este número de acá, 7 pi sextos. Luego acá sería 180 más 45, 225 grados, y así se sigue dando uno dato. Pero no me voy a detener más por cuestiones de tiempo. Aquí voy a colocar menos un medio y nos vamos a ir al dibujo siguiente, ¿verdad? Aquí esta va a ser como el límite superior para el seno, y aquí en menos 1, a ver si lo hicimos más o menos a la misma distancia, no, hemos hecho más grande acá. Acá debe estar menos 1 y menos un medio un poquito más arriba. Entonces, este va a ser el límite inferior para la función seno, de tal manera que en 3 medios de pi, o sea, 270 grados, va a tener el mínimo valor, y esta curva sigue, alcanza su punto mínimo y vuelve a subir, llegando hasta 2 pi. O sea, este es el primer ciclo. Y este es el segundo ciclo de la gráfica. Una parte positiva en los dos primeros cuadrantes y la parte negativa en los otros cuadrantes. Y acá tendría siempre la mitad, y tercera parte de ese bloque para generar estos puntos que usted los podría ir leyendo ahí, ¿verdad? Con los resultados que van a ir apareciendo, ¿verdad? De la figura en su gráfica, ¿verdad? Y habría completado lo que se llama todo el ciclo completo. Este es el medio ciclo, este es el otro medio ciclo de la función seno. En dos cuadrantes, o sea, primero y segundo cuadrante, la función es positiva. Tercero y cuarto cuadrante, la función seno es negativa. Y ahí tiene lo que se llama la curva sinusoide, que es esa, ¿no? Ese es de 0 a 360 grados. Pero esta curva va a tener la característica que, si usted ya sabe hasta qué límite llega, esta curva va a repetir su forma cada 360 grados. O sea que este 0, este 360, vuelve a repetir su forma otra vez cada 360 grados, ¿verdad? Aquí llegaría a 720 grados, ¿verdad? O sea, si aquí es 2 pi, aquí va a tener 4 pi y sigue. También en este otro sentido, la gráfica acá vendría, ¿verdad? Y tendría esa forma, haciéndose la función sinusoide a la izquierda de 0, que acá nos llevaría a menos pi medios, aquí nos llevaría hasta menos 2 pi, menos 360 grados, aquí menos pi, y era pi. Entonces, esa gráfica sinusoide va para la parte de ángulos negativos, va para la parte de ángulos positivos, y repite su forma cada 360 grados. El periodo T, que se llamará luego técnicamente, es 2pi. Son funciones periódicas que repiten forma cada 360 grados. Entonces, esa es la idea
de la construcción gráfica de la función seno. Tomar el círculo trigonométrico y ese círculo trigonométrico, sus valores, tanto de x si fuera coseno o de y, la segunda componente que es seno, la llevamos al plano cartesiano y ahí van apareciendo esa serie de puntos que luego lo graficamos para generar las funciones sinusoides. Se llama la gráfica sinusoide, así, sinusoide, que es la forma del seno o del coseno, porque también esta palabra sinusoide, podríamos decir cosinusoide si es coseno, ¿verdad? La gráfica del seno. Bueno. Ahí les mando una pequeña foto de la gráfica para que si alguien no la visualiza bien, más o menos pueda ver. Ok, vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, si no, seguimos. Y ahora sí ya con las presentaciones del material. Quería mostrar el círculo para que vieran de dónde sale, porque en el material solo nos sale la expresión, aunque aparece la explicación, pero es mejor verlo de dónde proviene, ¿verdad? Y ver ya en su contexto la gráfica sinusoide completa. Ok, ¿puedo seguir? Sí, sigue. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a presentar pantalla. En este momento para continuar con nuestra presentación de clase. Vamos a presentar toda la pantalla y regresamos a lo que ya teníamos, ¿verdad? Como material PDF. Bueno, esta es la gráfica, miren, ¿eh? Nosotros hemos dibujado el primer cuadrante, ¿verdad? El primer cuadrante. O sea, nosotros hemos dibujado de 0. Voy a no sé si hay alguien ahí solicitando ingreso, no. Ampliar un poquitín, si nos da espacio esto. A ver. No fue muy arriba, 200, tal vez. Vamos a ver, siguiente salto es a 250, no se fue a 400, mucho. Lo coloco a 250 para ver si logramos ver. Ahí está, en 250. Bueno, ok. Vean esto. Ahí. Lo voy a hacer para acá un poquitín eso. Ok. Vean acá. Y tiene como máximo valor 1, que son las cúspides, o sea, como que fueran las cimas con C de esa gráfica. Y tiene valles o honduras, las cimas con S de -1. ¿Sí? Y vean, aquí va 0, valor de pi. Lo que tenemos es pi tercios, 60 grados, pi medios, 90 grados, aunque aquí tiene, me parece que es pi sexto y luego pi tercios, no tiene 40, pi cuartos, sino que se fue así y luego pi medios. Y ahí va ubicando los puntos, ¿ves los puntos que ya veía? Que se van generando hasta acá, llegando hasta pi, que son 180 grados, con valores por encima del eje X, que son los valores positivos del seno. Cuando ya pasa al tercero y cuarto cuadrante, la función seno se vuelve negativa, pero llegando hasta un mínimo de -1, de ahí para abajo ya no pasa y vuelve a regresar. Y ahí va a irse formando esa onda, especie de onda sinusoide. Pues si nos vamos a la parte negativa, sucede lo mismo, nada más que acá va a ir de 0 hasta -1, disminuyendo en valores de seno,
hasta menos 90 grados. A menos 180 grados vuelve a ser 0, a menos 270 vuelve a tomar el valor máximo y a menos 2pi o menos 360 regresa a 0. Pues esta función, si nosotros la analizáramos, vean que hay partes que son en los 4 primeros cuadrantes es creciente de 0 a 90, es creciente de 270 a 360 y va a ser decreciente desde este punto que es máximo hasta este punto que es mínimo, o sea, de 90 grados a 270. Pues esta función que están viendo es una función periódica. Si ustedes se fijan, esta forma que tenemos acá a la parte izquierda, de menos 270 a 0, se vuelve a repetir de 0, o de menos 360 a 0, se vuelve a repetir de 0 a 360, 2pi. Se va a volver a repetir de 2pi hasta 4pi, y así cada 2pi radianes, o cada 360 grados, pues la función repite su forma. Esa es la característica de estas funciones trigonométricas, que son la seno y la coseno, periódicas cada 360 grados. Pues bien, ahí hemos dibujado la figura y seguimos. ¿Qué característica tiene esta función seno? Bueno, la primera característica es que como dominio, o sea, como valores de x, es todos los números reales. O sea, el dominio de la función seno es x perteneciente a los reales. Y el rango o el conjunto de imágenes de la función seno son los números entre menos 1 y 1 inclusive. O sea, con corchetes diríamos menos 1,1. Los valores de y entonces, note, se va de menos 1 a 1, mientras x son todos los reales. Siguiente. La función seno, por lo que habíamos visto anteriormente, es una función de tipo impar. Es decir, que gráficamente es simétrica con respecto al origen. Es decir, si este es el origen, este punto que está acá tiene exactamente otro punto en esta posición. Si este punto lo tenemos acá, también hay otro punto que está exactamente a la misma posición. Este punto de acá, a una distancia determinada, vean, tiene otro punto por acá. O sea, este punto es 270 grados. Pues tendría, con respecto al eje, al origen, otro punto exactamente en línea recta, trazando diagonalmente y pasando por el origen, otro punto simétrico. Es simétrica con respecto al origen, por lo tanto, función impar. Además, la función seno es periódica. ¿Cada cuánto repite su forma? Decíamos cada 360 grados, es decir, 2pi radianes. ¿Cuáles son los números que intercepta esta función seno en el eje X? Vean, los números son, aquí habla de t, nosotros hemos hablado de X. ¿Con quiénes intercepta? Bueno, intercepta acá en la parte izquierda con menos 2pi. Intercepta con menos pi. Intercepta con 0, con pi, con 2pi. En general, ¿cuáles son los interceptos? Que serían los valores que hacen el seno de un ángulo, lo hacen 0. Bueno, serían todo múltiplo de pi. Sería k veces pi con un número k perteneciente a las enteras. Entonces bastaría usted que dijera, ¿cuáles son las raíces de la función seno? Son más o menos k pi. Usted tendría menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi, menos pi, 0, un medio de pi, 2pi, perdón, 0, pi, 2pi, 3pi, etcétera, son los interceptos que serían las raíces o los puntos de corte con el eje X. Y además, la intersección de la curva con el eje Y solo ocurre en 0,0. ¿Ven? Además, ¿cuál es el valor máximo que toma la función? Pues es 1. ¿Y en qué datos ocurre? Vean, en pi medios, pero también en menos pi medios. O sea que en pi medios y en menos 3 medios de pi, que es lo que aquí va a decir, ¿ven? En menos 3 medios de pi, en pi medios, 5 medios, etcétera. O sea, se puede generar ahí una pequeña fórmula que diga
en los números 4K más I, pi medios. El valor mínimo es menos 1 y ocurriría en 4K menos 1, pi medios. Esas son todas las propiedades que podríamos mencionar de la función sinusoide o función seno. Pues en forma similar, así muy similar a esta, se razona para la función coseno. Bueno, aquí habla de cuando ya estés estudiando límites en matemática 2, vamos a decir qué pasa con la función seno si t tiende a más infinito. Si t tiende a más infinito, se refiere a que x toma valores cada vez más grandes. El valor absoluto con signo positivo, es decir, la recta numérica, el valor t se aleja hacia la derecha. En cambio, t tiende a menos infinito, si se escribe t tiende a menos infinito por la parte negativa. Pues lo que sucede es que tanto para t infinito como para t menos infinito, la función seno se mueve en una banda cerrada entre un mínimo menos 1 y 1. Por más grande que sea el valor de t, siempre va a estar oscilando entre esos dos valores. Entonces, vamos a decir que como no hay un valor hacia el cual tienda la función, vamos a decir que no existe el límite funcional cuando t tiende a infinito. O sea, no hay un número al cual tienda seno si t tiende a infinito, sino que seguirá siendo menos 1, 1. Ok, vamos ahora con la función coseno. La función coseno, ¿qué es lo que va a suceder? Como coseno, ¿se recuerdan? Era la componente en x. Cuando x es 0 grados, ¿cuánto vale el coseno? Nos lanza a 1. Cuando x es 90 grados, nos lleva a 0. Y en ese lapso, entre 0 y 90 grados, el coseno va a ir decreciendo. Va a pasar de ser 0, 0.87, 0.5, etcétera, hasta que se vuelve de nuevo 0. Lo cual es lógico. Primer cuadrante, coseno positivo. En cambio, cuando ya pasa al segundo cuadrante, tengan en mente que el segundo cuadrante es la parte superior izquierda del círculo. En ese cuadrante, ¿qué componentes tiene la componente horizontal? Es negativa. Entonces, en tercer cuadrante, vean, coseno efectivamente va a ser negativo y llegar a pi radianes, o sea, 180 grados con valor menos 1. Y de ahí sigue creciendo hasta que se convierte en 0. Entonces, esta zona que está por debajo del eje X son segundo y tercer cuadrante, coseno negativo. Cuando ya pasa al cuarto cuadrante, piensa en el círculo, cuarto cuadrante, a la derecha de 0, entonces el coseno que está asociado a la componente en X del círculo, de nuevo vuelve a ser positivo y llega hasta acá. O sea que es desde este punto, ¿ven? Ese es el coseno de 0 a 360 grados. Va recorriendo toda esta forma hasta llegar de nuevo a el punto superior. Bueno, pero esto lo hace entre 0 y 360 grados, pero de ahí vuelve a repetir la forma. Otra vez la función coseno, una especie de V invertida, ¿verdad? En este hacia la derecha, y acá está otra vez la V normal en la parte izquierda. ¿Qué es lo que alguien podría pensar? Mire, son muy parecidas, ¿verdad? Función coseno con la función seno. Pero ¿qué pensaríamos si esta función seno que yo tengo acá, vengo y quiero que este punto, que es coseno, se venga para la derecha, para que es como que jalara toda la gráfica función seno hacia la izquierda 90 grados. Este punto se vendría para acá, este que está acá se vendría para acá, etcétera. O sea, si la función seno yo la desfaso 90 grados, obtengo el coseno. O al revés, si esta gráfica de coseno yo la desplazo hacia la derecha, o sea, le desfaso 90 grados a la derecha, eso me daría la función seno. Y así es. El seno de un ángulo agudo, teta, equivale al coseno de su complemento, de pi menos teta. ¿Por qué? Porque la función seno y la función coseno son funciones complementarias con ángulos que así lo son. Entonces, esta función coseno desplazada 90 grados a la derecha se convierte en seno, y la seno desplazada 90 grados a la izquierda se convierte en coseno.
cosa que aquí la estamos colocando. Entonces esta es la gráfica de coseno, muy parecida a la seno, y ahí pues estaríamos completando las dos primeras gráficas. Solo voy a completar las características de la coseno. El dominio siguen siendo todos los reales, las imágenes siguen siendo igual que la seno entre menos 1 y 1. La función coseno es función par, ya no impar. ¿Por qué? Porque ahora va a haber simetría de la gráfica con respecto al eje Y. Vean, este punto de la derecha tiene su simétrico a la izquierda. Este punto de la derecha tiene su simétrico a la izquierda. Este punto inferior tiene su simétrico como que fuera el eje Y un espejo. Esas son las funciones pares. Es decir, gráficamente simétrica con respecto al eje Y. La función coseno también repite su forma la forma del coseno es esta, ¿no? Repite su forma cada 360 grados, o sea, cada 2 pi radianes. ¿En qué puntos intercepta el coseno? Intercepta el coseno en primer valor, pi medios. Segundo valor, 3 medios de pi, y así, ¿verdad? En menos 3 medios de pi, en menos pi medios, en pi medios, es decir, en los múltiplos impares de pi medios. Ahí todos estos múltiplos impares de pi medios. Y luego el valor máximo ocurre en aquellos datos que pueden generarse en menos 4pi, en menos 2pi, en 2pi, o sea, vea máximo donde ocurre en 0 veces pi, en menos pi, etcétera, ¿no? Los valores máximos en 0, luego en, aquí qué dato sería este, en 2pi, o sea, en los pares de pi. Y el valor mínimo es menos 1 y ocurre en los valores enteros impares de pi. ¿Ok? Y ahí tendríamos esas dos primeras gráficas. Ok, seguimos. Ahora vamos a pasar a definir la tercera función trigonométrica. Que es la tangente. Y la tangente sucede que viene, la tangente de teta, según una identidad trigonométrica básica, viene del cociente de dividir el seno del ángulo entre el coseno. Ok, si es la tangente es seno sobre coseno y en el divisor usted tiene coseno, se entenderá que la función tangente no va a estar definida en aquellos valores que hagan el divisor igual a 0. Entonces nos preguntamos, el coseno de teta es el divisor, ¿en qué valores el coseno de teta es 0? Aquí lo tenemos, ¿ves? En pi medios, en menos pi medios, etcétera. Y estos datos son los que se va a usar como asíntotas verticales, o sea, los valores que no definen o que nos definen el coseno angular igual 0 son los que no van a existir para la función tangente. Entonces, vean acá, este dato de acá es pi medios, aquí es 0, ¿verdad? 0 radianes pi medios, pero como no existe también la tangente menos pi medios, estas líneas que están acá, aquí aparecen continuas, normalmente se hacen punteaditas. Son las asíntotas verticales de la función tangente. Otro dato donde no va a aparecer es ese otro valor que estaría acá a la derecha. O sea, va menos 90 a 90, de 90 a 270, y ahí seguiría. Si usted se fija, esta forma que va a aparecer, ¿qué indicaría? Que si usted comienza a hallar en el primer cuadrante de 0 a 90 grados, la función tangente, hallemos tres datos. Por ejemplo, tangente de 30. Tangente de 0 es 0, ahí está, ¿verdad? Pero ahora hallemos tangente de 30. Y la tangente 30, si usted la halla con su calculadora, eso les va a dar raíz de 3 sobre 3, les da 0,577. Si sube a 60, ahí la tangente de 60 y le da 1,73. Si sube a 80 y haya la tangente de 80, vean lo que les va a dar en pantalla. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da la tangente de 80? 5.67. Ok, ahora tomemos 8 grados. Quiero hallar la tangente de 88. ¿Cuánto da? 28.63. Y 4.
33,6, 64. ¿Va? Pero miren, subió hasta 28. Acerquémonos más a 90. Tangente de 89. Ya subió a 57,28. Acerquémonos más. Tangente de 89,99, que no es 90. Hay en la tangente de 89,99, 89,99. 5.729.55. Ok, hasta ahí detengámonos. Quiere decir que a medida que nos vayamos acercando a 90 grados, que es donde va a estar la asíntota vertical, la función tangente se va a ir haciendo más y más grande. Entonces, esta gráfica tiende a ser creciente y tendrá como asíntota los 90 grados. Cuando usted ya pasa al siguiente cuadrante, en primer cuadrante la tangente es positiva e infinita, de 0 a 90 se va hacia infinito, pero también cuando ya pasa al segundo cuadrante, o sea, después de 90 grados, la tangente de 90 viene de T menos infinito y se va acercando hasta hacerse 0 en pi, que son 180. A partir de 180 y hasta llegar a 270, que es esta línea, la gráfica sigue creciendo, creciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque la tangente, a medida que va aumentando su valor angular hasta llegar a 270, se va haciendo cada vez más grande. Y así para los otros cuadrantes. Entonces, ¿qué podemos observar? Que cuando dibujáramos, atentos, en 0 a 360 grados, tendría, aquí comenzaría, ¿ves? Aquí en 0, y tendría esta parte de acá. Luego, toda esta gráfica hasta 270, y este trocito de aquí hacia abajo sería hasta 360 grados. Entonces, estaríamos de este punto 0 hasta 360, esta rama superior e inferior y esta rama inferior. Pero claro, nosotros, si lo dibujamos a la parte negativa, usted seguiría acá, ¿verdad? Y completaría la forma que ya tenía acá. Lo mismo en este otro sentido y así va. ¿Qué podemos observar? Que ahora la gráfica de la función tangente, que es esa curva como que fuera una cúbica, nos está indicando algo. Nos está indicando que de cuántos ángulos en grados hay de menos pi medios, que menos 90, hasta pi medios, que 90. Hay 180, ¿verdad? O sea que cada 180 grados, o sea, cada pi radianes, la gráfica es repetitiva. O sea que el periodo ya no es como en el seno y en el coseno, sino que el periodo acá es de 180 grados. Y esa es la función tangente. Estas líneas verticales que ahí aparecen son asíntotas verticales donde la tangente se vuelve infinita. Un ejemplo claro es, trate de hallar con calculadora en este momento la tangente de 90 y le va a dar error matemático. Hágalo. Tangente de 90, error matemático. ¿Por qué? Porque ahí la tangente 90 se vuelve infinita. La tangente 90 se vuelve infinita. Y consecuentemente el infinito no es un número real. Es una tendencia a cantidades o inmensamente grandes, como sería para 90, o inmensamente negativas, también grandes, para menos 90, ¿verdad? Y esa es la función tangente X o tangente teta. Gráfica de la función tangente. Y ahí vienen las características. La función tangente no tiene máximos ni mínimos, claro. Ahí no hay ni máximo ni mínimo, porque menos infinito y más infinito es el rango de valores. El dominio van a ser todos los reales, excepto los que sean múltiplos de pi medios, más k veces pi. Que son esas asíntotas, ¿verdad? Donde están los datos que se van a menos o más infinito. Luego, las imágenes son todos los reales, o sea, en Y, la imagen en Y es todos los reales. Luego, cada cuánto repite su forma, cada pi radianes, es decir, cada 180 grados. Los interceptos de la función tangente con el eje horizontal se dan en los valores enteros, positivos o negativos de pi. O sea, lo va a tener en menos 2pi, en menos pi, en 0, en pi, 2 pi tercios, 2pi. Y tiene en 0, pi. En pi, en 2pi, etcétera. O sea, ahí van a ser los valores donde la tangente es 0. Y finalmente la intersección con el eje vertical lo hace en el punto 0, 0. Y finalmente, ya lo que ya habíamos dicho al principio, no hay ni máximo ni mínimo. Esa es la tangente. Y ahí tendríamos
las tres primeras y principales funciones trigonométricas. Las otras se obtienen como funciones recíprocas. ¿Quieres la cotangente? Pues la cotangente es coseno entre seno. ¿Dónde no va a existir la cotangente? Donde el seno sea cero. Y ahí tenemos ya la otra gráfica. Esta es la tangente, ¿ves? Esta es la tangente. Toma esta forma. Si yo la analizara la tangente de izquierda a derecha, diría, mire, son funciones crecientes, las tangentes. En cambio, las cotangentes son parecidas, pero van a ser decrecientes. Vean, de 0 a pi, la cotangente decrece. De menos 180 a 0 decrece. Si yo siguiera después de pi, de nuevo vuelve a aparecer acá la función decreciente, tangente y cotangente. Finalmente, las recíprocas del seno y del coseno, que son la secante y la cosecante. Pensemos en la secante. Para dibujar la secante, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que dividir 1 sobre coseno. Y entonces diríamos, mire, ¿y el coseno dónde se hace 0? Regresamos a la función coseno y diríamos, mire, se hace 0 en pi medios, 90 grados. Ah, pues ahí la cosecante no existe. Otro dato donde se hace 0 en menos pi medios, también otro valor, en 3 medios de pi, etcétera, ¿no? Esto significa que en alguna forma usted va a estar con asíntotas verticales de la secante donde el coseno sea 0, y esos son esta línea, ¿ves? Menos pi medios, 3 medios de pi, etcétera. Pero además, cuando yo divido 1 sobre el coseno, cuyo máximo valor es 1, el máximo valor es 1, 1 entre 1 me puede dar 1. Pero ¿qué pasa si yo divido 1 entre un número que es menor que 1? Yo divido 1 entre un medio, esto me va a dar 2. Yo divido 1 entre un tercio, esto me va a dar 3. Yo divido 1 entre un cuarto, eso me va a dar 4. Quiere decir que tanto la función secante como la cosecante, que va a ser para el caso del seno, sus valores es imposible que sean números o menores que 1 o mayores que menos 1, sino que todos van a dar números o hacia arriba de 1 o hacia abajo de menos 1. Con eso se van a formar estas zonas. O sea que acá el dominio van a ser todos menos los que hagan 0 al coseno, que son pi medio menos pi medio, y no va a tomar la función secante valores entre menos 1 excluido hasta 1. O sea, esta zona de acá, la gráfica no existe en esta zona de acá. Lo mismo para la cosecante, solo que la cosecante sería 1 sobre seno, donde vamos a tener que el seno no existe en todos los valores que sean múltiplos de pi. Una vez pi, 2 veces pi, menos una vez pi, menos 2 pi, pero las gráficas siempre van a ser gráficas hacia arriba y hacia abajo, como que fueran parábolas. No lo son, pero como que fueran parábolas la forma, ¿verdad? Que serían las funciones cosecantes. Entonces, vean que acá, si le dicen, mire, ¿cuál es el dominio de la función secante? Serían todos los valores reales, excepto los que sean múltiplos impares de pi medio, ¿ves? Un medio, menos un medio, menos 3 medios, etcétera. Donde, ¿qué valores toma el rango de la función? Todos los reales menos el intervalo de menos 1 excluido, porque el menos 1 sí lo toma hasta 1. En la función cosecante, su dominio, todos los reales menos los valores que sean enteros de pi, o sea, 0 pi, 1 pi, 2 pi, etcétera, positivos y negativos. Y el rango, lo mismo que la función secante, todos hacia arriba de 1 a más infinito, o hacia abajo de menos 1, de menos 1 hacia abajo. Y ahí tendríamos a tener ya completa las gráficas de estas funciones, ¿verdad? La función f de x tiende a infinito cuando x tiende a infinito, ya sea más o menos infinito, exactamente. O sea, podría ser que estas funciones se vayan hacia arriba o hacia abajo totalmente. Y ahí hemos terminado. Ok. Decía al principio que había una posibilidad. Vamos a ver si
de visualizar estas gráficas. Hay más, si yo quisiera, nos pudiéramos extender más, razonando en alguna manera estas temáticas que serían una extensión real de lo que son las funciones trigonométricas, porque podría darnos para más. Es decir, nos podría dar para estudiar el seno, el coseno, ya con otro tipo de elementos. Es decir, hallar el periodo. Los libros tienen más de esto, pero el programa nosotros nos pide que lleguemos solo a conocer, así en grandes líneas, una función trigonométrica, porque las gráficas trigonométricas usted puede hallar el periodo. De trigonométricas no tan simples, solo senos, sino que puede aparecer, por ejemplo, una función que diga y igual 2 seno de x menos pi, o 3 seno de 2 tercios de x más pi, todo menos 8. O sea, expresiones ya más generalizadas, pero no lo vamos a hacer porque bastaría con que usted conozca ese elemento generalizado y que podamos, pues, en alguna forma identificar las principales propiedades de esas funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, esa sería como la línea gruesa de trabajo. Claro, decía que en algunos casos usted esta que es función trigonométrica la puede llevar a identificar con su respectiva trigonométrica inversa. Entonces, ahí es donde van a aparecer algunas expresiones interesantes que usted podría identificar. Es decir, la gráfica de la función inversa y algunas propiedades que podría ser que yo tenga bien operativizar. Entonces, justamente eso es lo que quiero al final, par de ejercicios, trabajar, y identificar que toda gráfica trigonométrica tiene una trigonométrica inversa como una idea del trabajo que podríamos desarrollar. Quiero solo brevemente, con eso termino, que veamos en pantalla lo que sería la trigonométrica inversa de una función. Si toda función tiene inversa, las trigonométricas también tienen sus respectivas inversas. Y eso es lo que quiero que lo veamos, ¿verdad? Brevemente, ¿no? Vamos a ver si... Okay. Solo con una pequeña introducción, ¿verdad? Quiere decir que usted puede trabajar una función trigonométrica inversa, solo para que lo vean. Yo tengo la trigonométrica inicial, y igual seno x, ¿verdad? Yo puedo hablar de una función trigonométrica, pero inversa. ¿Qué es lo que se hacía para hallar la inversa de una función? Se intercambiaban variables, ¿lo recuerdan? Entonces sería x igual seno de y. Esa sería la trigonométrica inversa. Pues bien, ¿qué es lo que va a suceder? Que como la variable x debe ser la variable independiente y y la variable dependiente, ahí se aplica un concepto que es trigonométrica inversa. Y usted va a decir seno a la menos 1 de x sería igual al seno a la menos 1 del seno de y. Pero seno a la menos 1 de la función seno, la inversa de una directa, o sea, si le aplico la inversa a la directa, es como que haya, primero hallo la inversa y después regreso a la directa, que no haya trabajado nada. Entonces, ¿qué me queda? Que y es el seno inverso de x. Esa sería
la trigonométrica del seno. Y lo mismo sería para el coseno. Este es lo mismo que diga y es igual al arco seno de x. Es lo mismo, ¿eh? Ok. Entonces, si nosotros ya tenemos la función seno dibujada, será relativamente fácil dibujar la coseno. Aquí lo hago brevemente, solo quiero que observen lo siguiente, ¿verdad? Voy a colocar con azul la gráfica en los 4 primeros cuadrantes, ¿verdad? Que generaban para la función seno esa gráfica entre 0 y 2pi, ¿verdad? Que ya sabemos que esto se sigue repitiendo, por supuesto, entre 0 y 2pi, y se repetiría entre menos 2pi y 0, ¿verdad? De aquí a acá tendría, si lo seguimos, ¿verdad? De nuevo, la función sinusoide completa. Pues, ¿qué se hace cuando se dibuja una trigonométrica inversa? Las X y las Y cambian, ¿verdad? Entonces, en vez de tener el arco, el sinusoide horizontal, hoy el sinusoide va a ser vertical para el arco seno. Va a ser siempre X, aquí Y. Y aquí 1 y menos 1 serían estas líneas que podría tener como línea guía, menos 1 y 1. Y la función que va a aparecer, que sería la función seno recíproco, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en vez de tener esa zona de ahí, y que normalmente esa zona de ahí le dice, mire, la zona principal que vamos a dibujar va a ser entre menos pi y pi. Y la voy a colocar con color rojo. Desde acá hasta acá. La zona principal. Y esa zona, si yo la trasladara, aquí es menos pi con menos 1. Quiere decir que yo podría decir, mire, aquí tengo 0. Obviamente, luego voy a tener, no, aquí es menos pi medios, perdón. Menos pi medios y pi medios, ahí, porque pi es este. Entonces, de menos pi medios a pi medios, yo aquí tendría pi medios hacia arriba y aquí tendría menos pi medios hacia abajo. Pues lo que va a suceder es que aquí era menos pi medios con menos 1. Aquí va a ser a la inversa menos 1 con menos pi medios. Vamos a tener este puntito de acá. Y acá tenía pi medios con 1, aquí voy a tener 1 con pi medios. Y en vez de ser esa zona así, lo que va a suceder es que acá vamos a tener esto que va a llegar acá. Claro, si lo prolongo, se vendría acá y se vendría por la parte inferior acá. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Esta gráfica que era sinusoide, hoy la vamos a tener como que hubiéramos invertido en esta zona. Pero lo que era dominio para acá, en la seno, eran todos los reales. Y lo que era el rango de la función, que era de menos 1, 1, hoy en la trigonométrica inversa, el dominio va a ser los valores en X, entre menos 1 y 1. Y el rango funcional van a ser todos los valores Y, pero reales. Y ahí tienen un ejemplo de cómo, teniendo una seno, se halla la función trigonométrica inversa seno, ¿verdad? Lo mismo sería para coseno, para la tangente inversa, para la cotangente inversa, etcétera. De hecho, de esto ustedes van a tener un pequeño ejercicio de investigación, pero no quería soltar la temática sin aprovechar esto. ¿Por qué? Porque incluso hay algunos ejercicios que de hecho van a ser algunos en la tarea, pero adelanto más o menos cómo es la cosa para que cuando repasen lo hagan más fácilmente.
De estos ejercicios que quiero mostrarles son más o menos los siguientes, vean. Le pueden decir, mire, hallar valor de. Voy a hacer, y con eso termino, dos ejercicios. Hallar el valor de. Bien, primero le dicen, mire, quiero que me halle el seno de un arco coseno de 4/5. Este es lo mismo que diga el seno de coseno a la menos 1 de 4/5. Arco coseno es lo mismo que coseno inverso. Bueno, ¿qué le estarían pidiendo? Bueno, lo que le están pidiendo es, primero, lo que está entre paréntesis lo va a hallar. Y eso que está entre paréntesis, ¿a qué le lleva? Le lleva a que encuentre el coseno inverso de 4/5. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar un ángulo. Entonces, con calculadora, ustedes colocan shift coseno. Coseno a la menos 1, ¿verdad? Shift coseno. ¿De quién? De 4/5. Da 36.87. Y ahora, ese ángulo que ha hallado, me le halla el seno. Y esto es lo que va a dar. Seno del ángulo da seno del ángulo. ¿Cuánto nos da el seno de 36.87? Pues ahí le va a dar 0.01471. ¿Ok? Esa es la respuesta. Okay. Ahora le invito a que trabajen en el número 2. El número 2 dice, quiero hallar el arco seno de el seno de 5π4. Ahí en eso. Unos minutos para que lo trabajen. ¿Ellos te lo van a comprar o qué? ¿Ellos te lo van a ir a buscar? Bueno, ¿qué pasaría entonces si tenemos esto? Ok, entonces veamos qué tenemos. Quiero el arco seno del seno. Esto sería usted podría hallar el seno de 5π4, pero cuando aplique el arco seno del seno, ¿qué va a pasar? Inversa f a la menos 1 de x de una función inversa. La inversa de la función inversa de la función directa. Esto es como que cancele estos dos y la respuesta automáticamente diga 5π4. Así de simple. Distinto era si tuviera arco seno y aparece el coseno de 3/4 de pi. Vos incluso podría aparecer algún ángulo negativo de menos 3/4 de pi. Veamos si es cierto que puedo hallar el arco seno del coseno de menos 3/4 de pi. Pues sí, ¿verdad? Yo diría arc seno. Y aquí ya no hubo necesidad porque arco seno con seno se cancelaba. Aquí no puedo cancelar.
me dice, ¿cuál es el arco seno de el coseno de menos 3/4 de pi? Ok, entonces yo podría hallar coseno de menos 3/4 de pi. Entonces hallamos coseno de menos 3 pi sobre 4. Y eso le va a dar 0.999155. Y a esto le aplico Schiff's seno, que es el arco seno, ¿verdad? De lo que tengo en pantalla. Esto es seno a la menos 1. Y la respuesta que obtendría sería 87.64 grados. Revísenlo. Y esa es la respuesta. Algunas aplicacioncitas, digo, para que tengamos en mente que se puede aplicar trigonométricas inversas en ese momento, ¿verdad? Bien. Bien, con eso estaríamos terminando esta unidad relativa a las trigonométricas y a esperar que la próxima semana ya tengamos el material de trabajo para que vayan ya aplicando los conceptos y revisando y adelantando trabajo de su tarea. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna pregunta, en este momento la hacen. Si hay alguna duda o algo, la hacen. Si no, llegaríamos hasta acá. ¿Todo bien? Bien, no chequeé asistencia, no se retiren, voy a hacerlo en este momento. Ok. Bien, comienzo con Adriana Meléndez. Luego sigue Alejandra Hernández, Alejandra Michel, Alejandro Rivas Coto, Alessandra Fabiola Amador, Amelia González, Andrea Lisbeth Mena, Daniela Rivas Quintanilla, sigo con Edgardo Iraeta, el otro apellido de Edgardo Iraeta es de grupo 1, grupo 2. Bautista Iraeta. Bueno, este es Bautista Iraeta. Gracias. Gabriela Beatriz Cortés, Ivania Stephanie Escoto, Stephanie Escobar, no Escoto, Escobares, gracias. Luego Jenny Santos, Josué Gerardo Pérez, Julia Castillo, Kevin Omar Flores, Crisia Montoya, María Fernanda Rodríguez, María Lourdes Portillo,
Mauricio Alejandro Llanes, Sandra Guadalupe Pineda y Tatiana Margarita Hernández. ¿Hay alguien que no mencioné por acá? Si no, esos son todos, ¿verdad? 21 personas en este momento. ¿Hay alguien que no mencioné? Todos están. Ok. Bien, si no hay preguntas, que llegamos hasta acá, lean y vean los ejercicios que están resueltos y con eso hemos terminado esta unidad de trigonometría. Voy a enviar antes del lunes el material nuevo de geometría analítica, iniciando con breves conceptos de geometría analítica, distancia entre puntos, pendiente de una recta, y luego entrando a ya línea recta, la circunferencia y las cónicas, parábola, elipse e hipérbola, que va a ser el material que está todavía pendiente. Y va a quedar por ahí matrices y determinantes que vamos a ver brevemente como una pequeña aplicación de el álgebra matricial. Así que ha sido un gusto. Nos veremos el día lunes, siempre a las 7 de la mañana. Así que pasen feliz miércoles y nos estamos viendo el día lunes. Muy bien. Gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente, feliz día. Dios les bendiga. Nos veremos. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Listo. ingeniero. Adiós. Buen día. Igualmente, adiós. Buen día. Se cuidan. Gracias. Adiós. Gracias, ingeniero. Hasta la próxima. Perfecto, muy bien. Hasta el lunes. Tengan Buen día. feliz fin de semana. Cómo no. Gracias. Adiós.